sostén de la esperanza mía. Fue 12:25 al 31. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Pueden tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver, como título del mensaje, la paz de Cristo. Todo lo que Jesucristo ha hecho estando en la tierra, ¿sí?, desde que descendió del cielo, estaba escrito en la palabra de Dios que el Cristo vendría y estas señales se cumplirían en aquel que era el Cristo. Entonces Jesucristo cumplió cada detalle, cada profecía que estaba escrito acerca de Él la cumplió. Él venía a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Pero entre otras cosas, o al mismo tiempo que Él cumplía estas cosas, Jesús eligió, llamó, salvó, enseñó, capacitó y consoló con las Escrituras a sus amados discípulos, aquellos que Él había elegido. Y en esta sección nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver la promesa de la verdadera paz que tienen aquellos o que reciben aquellos que creen en Jesucristo. La verdadera paz que reciben todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. En nuestro primer apartado vamos a ver, antes que las cosas sucedan. Y Jesucristo, recuerden, está consolando a sus discípulos, les ha anunciado muchas cosas trágicas que están por suceder. Él les sería quitado, Él tendría que volver al Padre, pero volvería. Entonces, antes de que sucedan estas cosas, Jesús se las anuncia. ¿Sí? Es lo que dice el versículo 25, estas cosas os he hablado estando con vosotros. Y el 28 y 29 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os regocijaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces, en nuestro primer apartado vamos a ver qué cosas anunció Jesús antes que sucedan. Bueno, muchas cosas. Estando físicamente Jesús con sus discípulos acá en la tierra, Él enseñó muchas cosas, anunció muchas cosas que sucederían en el mundo y por sobre todas las cosas lo que le sucederían a todos aquellos que decidan seguirlo, ¿sí?, que crean en Él y le quieran seguir hasta el final. Bueno, Él anunció muchas cosas de lo que le sucedería a estos hombres que han decidido seguirlo. Pero también anunció bendiciones, ¿sí?, y anunció muchas promesas, como por ejemplo la paz. En una manera general, si nosotros vemos en Mateo capítulo 10, vamos a ver en una manera general lo que Jesús ha anunciado en los evangelios. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y aún a gobernadores y a reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Versículo 22. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere, hasta el fin, este será salvo. Esta es una de las cosas, a modo general, que en los evangelios encontramos que Jesús ha anunciado antes de que suceda. ¿Sí? En Mateo 17, 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús una y otra vez estaba anunciando lo que iba a suceder, lo anunció antes para que cuando suceda, ellos crean. Lucas 6:22, a los que sigan a Jesucristo les decía: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltad de alegría, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. De una manera general, Jesús anuncia estas cosas, ¿sí? Que todo aquel que decida seguirle iba a sufrir por causa de su nombre, pero que él también, estando en la tierra, él iba a ser apresado, iba a ser torturado, iba a ser llevado a la cruz, pero al tercer día él resucitaría. Y dice que en el mismo versículo al final, que los discípulos se entristecían mucho, porque siempre se quedaban con la parte de que Jesús iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, y lo matarían, y se olvidaban de la parte que él decía: pero al tercer día resucitaré. Ahora, esto es a modo general las cosas que Jesús anunció de antemano. Ahora, particularmente en la última cena, Jesús anunció muchas cosas, consoló a sus discípulos, los fortaleció, les lavó los pies, ¿sí? Pero también les anunció cosas que iban a suceder, se las anunció para fortalecerlos y para consolarlos. Que Dios no los había abandonado, porque por ejemplo, después de haber lavado los pies a los discípulos, Él dice: uno de ustedes, uno de los 12, me va a traicionar. Su círculo íntimo de 12 hombres, uno de ellos iba a ser el traidor. Y sigue el relato y la conversación en la última cena, y Pedro dice: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Cristo le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, también les dijo que todos ellos iban a escandalizar el día, en la noche, en realidad, que él iba a ser apresado. Y esto fue lo que sucedió. Pero ¿por qué Jesucristo se lo dice antes de que suceda? Porque cuando sucedan estas cosas, no los sorprenda y ellos crean que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a ellos. Entonces, particularmente en el anuncio de la última cena tenemos la traición de Judas, uno de los 12, la negación de Pedro, uno de los 12, y el abandono de todos los discípulos. Jesús fue traicionado, Jesús fue negado y Jesús fue abandonado. Su arresto y su muerte, Él siempre lo venía anunciando a sus discípulos, para que cuando le suceda eso, cuando Jesús sea quitado de ellos puedan creer de que después de toda esa tormenta en la cruz del Calvario, al tercer día Jesús iba a resucitar. Esa era la esperanza que Jesús le quería comunicar. En Marcos 9, 31 y 32 dice: enseñaba pues a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. Después de ser muerto él, resucitará al tercer día. Mas ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús se lo estaba anunciando antes de que suceda, para fortalecer a sus discípulos, ¿sí? En la última cena,
Él está fortaleciendo a sus discípulos y diciendo muchas cosas. Pero no todo lo que le anunció debía entristecer a sus discípulos. Porque en realidad ellos están turbados, están tristes y Él los está consolando. Porque así arranca el capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él anunció grandes bendiciones y grandes bendiciones de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo y espera en Él, aquel que se mantiene firme, aquel que ha sido perdonado por Dios. No solo eran cosas oscuras que iban a pasar, sino que después de toda la tormenta que pasarían, todas las tragedias, por así decirlo, vendría la luz del amanecer. Jesús los está consolando, los está fortaleciendo, y Él les dice, por ejemplo, del versículo 1 al 3, que Él iría a la gloria a preparar moradas para ellos, y vendría a buscarlos y los llevaría al cielo, a la gloria, para que estén con ellos, para que estén con Él y el Padre para siempre. Entonces Él los está consolando y dice, bueno, van a pasar todo este tipo de cosas, pero al final yo voy a volver a buscarlos para que ustedes estén para siempre conmigo. Jesús también le dijo en el versículo 6 que Él es el único camino a Dios, Él es la única verdad sobre la tierra, sobre el universo. Él es el único camino a Dios, la única verdad, y Él es la vida, la verdadera vida, Él es la vida eterna. También dijo que el que conoció a Cristo ha conocido al Padre, así que conocer a Cristo es conocer a Dios. También dijo que sus oraciones iban a ser respondidas, ¿sí? Siempre y cuando busquemos glorificar a Dios, o con esa contestación Dios iba a ser glorificado. Muchas cosas para consolar. Él dice que iba a mandar a otro consolador para que esté para siempre con ellos. En el versículo 16, Él rogaría al Padre y un consolador vendría a ellos para estar para siempre con ellos. Entonces no es todo malas noticias. Y también les dijo en el versículo 18 que no los dejaría huérfanos, que vendría a ellos, vendría a vosotros, dice. Y que el que cree en Cristo pasa a ser morada de Dios. El que cree en Jesucristo, el que nace de nuevo, pasa a ser la casa del Dios viviente. Versículo 23, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces no era todo oscuro. Jesús está consolando a sus discípulos que dentro de muy poco tiempo iban a ser perturbados por las aflicciones de este mundo, pero ellos debían confiar porque Jesús había vencido el mundo. Entonces Él anuncia estas cosas desde antes, versículo 29, pero ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Para que cuando sucedan estas cosas, ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a salvar a los pecadores, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día, para gloria de Dios Padre. Él lo ha anunciado antes de que suceda, para que cuando suceda tengan esperanza y digan, bueno, esto ya sabíamos que iba a suceder, pero Jesús venció la muerte. En segundo lugar, vamos a ver el versículo 26 para hablar del Consolador. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Quién es este Consolador? ¿Sí? El Consolador. ¿Quién es? Bueno, es el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre enviaría en nombre de Jesús. ¿Y cuál era la función? Él le enseñaría todas las cosas y les recordaría todas las cosas que Jesús les había enseñado a ellos. Vieron que en algunos versículos dice que Jesús les anunciaba que iba a morir, iba a resucitar el tercer día, pero los discípulos no entendían, pero tenían miedo de preguntarles, pero Jesús se los había enseñado. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, a vivir en ellos, después ellos entienden todas las cosas, porque el Espíritu Santo les recuerda y les enseña de que esto que le sucedió a Cristo era lo que Cristo mismo, estando con ellos, les había anunciado que iba a suceder. Entonces no era una sorpresa.
para ellos, pero ellos no lo entendían, porque el Espíritu Santo no había venido a vivir en ellos todavía. Ahora, mucho se ha dicho del Espíritu Santo a lo largo de los siglos, y en estos tiempos también modernos, se dicen muchas cosas del Espíritu Santo, lo cual el Espíritu Santo no hace y no es. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo según vemos en la Escritura? Enseñar todas las cosas y recordar las palabras de Jesús. Ahora, ¿a qué se refiere con que le iba a enseñar todas las cosas? Bueno, los discípulos escucharon muchas veces a Jesús. Ahora, ellos no entendieron algunas cosas. Jesús se los había dicho, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos entienden el asunto con claridad. En el primer momento ellos no lo entienden, pero después sí lo entienden. Por ejemplo, Juan, capítulo 2, versículo 22, el mismo apóstol Juan, desde el principio de su evangelio, dice: por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Ellos creen, después se acuerdan de lo que Jesús ya le había dicho y de que eso estaba escrito. En Juan 12:16 dice: mas estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que le hicieron estas cosas. El Nuevo Testamento, y también toda la Biblia, el Antiguo Testamento también, pero particularmente el Nuevo Testamento, porque es lo que estamos viendo ahora. El Antiguo Testamento también fue inspirado por Dios, escrito por hombres guiados por Dios y por su Espíritu Santo para escribir todas las cosas. Pero el Nuevo Testamento es una clara evidencia de que estos hombres, pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes y corrientes, fueron inspirados y guiados por Dios a escribir la palabra de Dios. Ellos fueron guiados por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Las Santas Escrituras que hoy tenemos fueron escritas por ellos. El Espíritu Santo les enseñó todas estas cosas y ellos lo pusieron sobre papel, sobre papiro en su primer momento, sobre fuego. Ahora, el Espíritu Santo les iba a enseñar todas estas cosas y los capacitaría para escribir la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy en día. Ahora ellos fueron consolados con estas palabras y el Espíritu Santo venía con esa función: fortalecer y consolar a sus discípulos en la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro entendió esto. La capacidad de escribir todo lo que Jesús hizo sobre la tierra le fue dado por el Espíritu Santo de Dios que habitaba en ellos. El Consolador les enseñaría todas las cosas, pero también les recordaría todas las cosas que Jesús había dicho. Ellos están, después de haber cenado, escuchando a Jesús, que sería traicionado, que sería negado y que ellos le abandonarían. No es ninguna buena noticia para un seguidor de Jesús. Es una incertidumbre de que uno de ellos lo iba a negar. Primero uno lo iba a traicionar, otro lo iba a negar, específicamente se lo dijo a Pedro, y que todos ellos se iban a escandalizar cuando él sea apresado, y ellos decían que no, insistían en que eso no iba a suceder, pero Jesucristo se lo estaba diciendo antes de que suceda, para que cuando suceda ellos sean fortalecidos y crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué quiso decir cuando dijo que el Espíritu Santo, el Consolador,
les recordaría las cosas que Él les había dicho. Bueno, están a punto de atravesar la noche más larga de sus vidas. Múltiples pruebas y dificultades vendrían sobre sus discípulos y Él los está consolando. Ellos serían dispersos, Pedro negaría al Señor y muchas cosas sucederían. Ellos abandonarían a Cristo en el huerto porque iban a tener miedo. Pero Jesús los está consolando y dice: el Espíritu Santo traerá a memoria todas estas cosas que yo les he dicho para que ustedes sean fortalecidos y crean que yo soy el Hijo de Dios. Y después, durante toda su vida, a los discípulos el Espíritu Santo lo guió y guió a su iglesia y sigue guiando a su iglesia en los momentos más oscuros que puedan llegar a estar atravesando sobre la tierra, porque esa es la función del Espíritu Santo de Dios. Él recordaría las cosas, traería a memoria las palabras de Jesús. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas en Lucas 22. Lucas 22, 47. Jesús, después de haberle lavado los pies a sus discípulos, Él dijo: uno de ustedes me va a traicionar, el que come pan conmigo o de mi mano, al cual yo le doy el bocado. Se lo dijo antes de que suceda para que cuando suceda no se sorprendan. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 22, se cumple que Judas era el traidor. Recuerden que los discípulos, cuando Jesús dice esto, pensaban que Jesús había mandado que compre algo para los pobres o que compre alguna cosa que hacía falta. Ninguno de los 11 discípulos desconfiaba de Judas, pero Judas era el traidor. Lucas 22, 47 al 51. Y mientras él aún hablaba, he aquí vino una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad, basta ya. Y tocando su oreja, lo sanó. Lo que más me sorprende en esta situación es que Pedro es quien le corta la oreja al siervo. Por otro evangelio lo sabemos. Pero que Pedro no ataca a Judas, porque Judas era uno de los 12. Pero en realidad Judas fue quien guió a toda la multitud y había acordado que él se los iba a marcar con un beso. Y Cristo dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Por qué Pedro no lo atacó? Porque Pedro no desconfiaba de Judas. Judas era el culpable de llevar esa multitud. Eso me sorprende. Esto estaba escrito, Jesús se lo había dicho esa misma noche, antes de que Judas salga. Y ahora cuando sucede ellos no se dan cuenta. Bueno, el Espíritu Santo después le muestra a Pedro que Judas era el traidor y él escribe algo acerca de él. Pedro negaría a Jesús antes que el gallo cante. Jesús se lo dijo en la cara. Versículo 61 de Lucas 22. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Marcos 14, 27 dice: Jesús entonces le dijo: todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersas o dispersadas las ovejas. Esto estaba escrito, Jesús se los anunció, y cuando sucediera, ellos debían reconocer de que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a salvar a los pecadores, pero que tenía que pasar por todo esto, porque estaba escrito que eso le iba a suceder al Hijo de Dios, y era necesario que el Hijo de Dios sea castigado en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados.
también le anunció estas cosas para que ellos sean fortalecidos. Por ejemplo, ahí nomás en Lucas 22, el 31 y el 32, dijo también el Señor a Pedro, le está diciendo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Con el permiso soberano de Dios, esta debilidad de los discípulos iba a suceder, pero Cristo había rogado por ellos, ¿sí? Específicamente también por Pedro, para que él pueda fortalecer, consolar y dar ánimo, ¿sí? Él debía confirmar a sus hermanos de que Jesucristo era Hijo de Dios, era quien decía ser. Ahora, el Espíritu Santo, el Consolador, les enseñaría todas las cosas, les recordaría las palabras de Jesús y también los guiaría a toda verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo siempre los guiaría a Cristo y a sus palabras. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, el Consolador, guiaría a toda verdad a los discípulos de Jesús. La función del Espíritu Santo en el creyente, o una de las funciones, es consolar y guiar al creyente con la palabra de Dios, usando las palabras de Jesús, y no solo a los discípulos en aquella época, sino a los discípulos de todas las épocas, todos aquellos que creerían en Cristo a lo largo de la historia. Yo sé que el nuevo nacimiento sobrado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, justicia y juicio, que el Espíritu Santo santifica al cristiano y muchas otras cosas más. Pero en este contexto quiero enfatizar que el rol del Espíritu Santo guiaría toda verdad, consolaría a los discípulos y los guiaría conforme a la palabra de Dios. Por eso siempre decimos que cuando estas iglesias modernas que dicen que el Espíritu Santo los lleva a hacer cosas extrañas, ¿sí? Como revolcarse, manifestarse de una manera no apropiada, reírse desenfrenadamente, o un montón de cosas extrañas que suceden, y dicen esto es el Espíritu Santo de Dios, es mentira. Afirmamos que es una mentira porque contradice la palabra de Dios. La función del Espíritu Santo es consolar al cristiano y guiarlo conforme a la palabra de Dios y fortalecerlo con la palabra de Dios. Esas cosas extrañas no provienen de Dios, no las vemos registradas en la palabra de Dios. Entonces, el Consolador lo que va a hacer es fortalecer a todos aquellos que confíen en Cristo, porque vamos a pasar momentos difíciles. Los discípulos estaban por pasar momentos muy difíciles y necesitaban a este Consolador. Ahora, no fue solamente para ellos. Todo aquel que confía en Cristo, que nace de nuevo, Dios viene a vivir a su vida, Dios Padre, Dios el Hijo, en la persona del Espíritu Santo, y recibe la paz de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo fortalece, consuela y guía al cristiano, como guió a los discípulos, como los fortaleció después de aquella caída. Porque muchos enfatizan la negación de Pedro, pero los demás, los otros 10, huyeron y abandonaron a Cristo también. Y a veces decimos, no, porque nadie me entiende, porque mi mejor amigo, mi mejor amiga me traicionó, mi padre me abandonó, mi madre no me ama, y un montón de cosas. Nadie sabe cómo me siento. Jesús sabe cómo se siente eso. Es a Jesús a donde debemos venir cuando estamos atribulados, cargados y cansados. Porque a Jesús lo abandonó su grupo de amigos. Uno lo traicionó, otro lo negó y los demás lo abandonaron. Lo dejaron absolutamente solo. Pero Dios estaba con él. De la misma manera nosotros debemos
confiar en esto. Como Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Confíen, no están solos, no los dejaré huérfanos, leíamos el otro día. Vendré a vosotros. Esto es un consuelo para el cristiano. No esperemos tener un grupo de amigos fieles que nunca pequen en contra de nosotros, porque como seres humanos pecamos y ofendemos a las demás personas. Pero el único que nos falla es Dios. Ahora, Jesús nos está dejando, la hora más oscura llega, tanto para Jesús como para los discípulos, pero Jesús, aún estando casi en la misma condición que sus discípulos, en realidad en peor condición, porque Él está por ser crucificado, azotado, y la ira de Dios vendría sobre Cristo. Todos nuestros pecados serían cargados sobre Cristo para que Dios haga justicia en Él, y la hora más oscura venía sobre Él. Este es nuestro tercer punto. El primero dijimos que antes de las cosas sucedan, en segundo lugar el Consolador, y en tercer lugar y último punto es la paz os dejo, mi paz os doy. Una noche muy larga y oscura comenzaría para Jesús, pero también para sus discípulos, porque serían dispersos. Jesús está sufriendo, está en agonía, pero está fortaleciendo y consolando a su pequeño rebaño, a sus 11 discípulos que serían asustados y zarandeados por Satanás. Él estaba preocupado por su pequeño rebaño. Jesús, como buen pastor que ama a sus ovejas, los está fortaleciendo y les ha dicho: yo voy al Padre, voy a volver, los voy a llevar conmigo, yo soy el único camino a Dios, soy la verdad, soy la vida eterna. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, nadie viene al Padre si no es por mí. No los voy a dejar huérfanos, yo estaré con ustedes todo el tiempo, vendré a vosotros. Él está consolando con sus palabras y sus promesas que no los dejaría solos, porque Él los ama y los guardaría hasta el fin, para que ellos estén para siempre en las moradas del Padre, con Él. Jesús en Juan 17:6 dice: tuyos eran y me los diste. Este grupo de personas eran y son de Jesucristo, al igual que todo aquel que cree en Jesucristo pertenece a Dios y le pertenece a Cristo. Y Él les está diciendo, aparte de que no los iba a dejar huérfanos, aparte de la consolación de que Él iba al Padre, al cielo, iba a preparar un lugar para ellos, que lo vendrían a buscar, que oren a Dios en su nombre y Dios les respondería. Él los está consolando. Y como si fuera poco, Él le dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengan miedo, yo estaré con ustedes. Yo vendré a vosotros, no los voy a dejar huérfanos. Entiendan esto. Él les dice: ¿saben qué, discípulos amados? Les voy a dejar mi paz. Se vienen tiempos difíciles para ustedes. No los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar solos. Vendré a vosotros. Enviaré al Espíritu Santo y vendremos con el Padre a vivir en ustedes. Les dejo mi paz. Creen en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que está haciendo Jesús, fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Y en este momento más oscuro Jesús le dice: les dejo mi paz. No les dejaba cualquier paz. Él dice: yo les doy mi paz, no como la da el mundo. La paz que ofrece el mundo es una ausencia de problemas. Es una relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Eso es toda la paz que el mundo te puede ofrecer, pero no te puede garantizar una verdadera paz. Es ausencia de problemas, sin enfrentamiento entre las personas, tranquilidad superficial. Bueno, Jesús dice: yo no dejo esa paz, yo no les voy a dar mi paz como la que les da el mundo. La paz del mundo es una falsa paz. Todo lo que los psicólogos, el grupo de amigos, la plata o lo que sea que tengas o donde te refugies, nada de eso te va a garantizar la paz. La paz que Jesús
le da a sus discípulos. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, dice Jesús, la que yo les doy, les ayudará a estar tranquilos en los momentos más difíciles de sus vidas. Aun cuando la enfermedad aceche o incluso a la hora de la muerte, mi paz estará con ustedes, porque yo vivo en ustedes. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Va mucho más allá de este mundo la paz que ofrece Jesús. Leíamos al principio, nosotros hemos sido justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. La realidad es que el hombre está enemistado con Dios, es enemigo de Dios y no está en paz. La causa de que el hombre no viva en paz es la distancia que tiene con Dios. Es porque es enemigo de Dios, por eso no puede estar en paz. Pero cuando Jesucristo viene a tu vida, perdona tus pecados, te reconcilia con Dios y ahí sí podemos estar en paz con Dios. Esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Jesús nos ayuda a estar tranquilos, confiados en la palabra de Dios, que por más que estemos en una gran tormenta de enfermedad, de muerte, cuando todas esas cosas nos acechen, no es que nosotros vamos a ser ignorantes o que no le vamos a dar importancia o no vamos a sufrir. Sí vamos a sufrir. Somos seres que tenemos sentimientos, pero hay una cosa que nadie nos puede quitar, que es la paz que Jesucristo nos da. Esa paz de saber que sea lo que nos pase o que suceda a nuestro alrededor, Dios tiene el control. Y Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes, vendré a vosotros, mi Padre y yo haremos morada con ustedes, con el Espíritu Santo en su vida. Entonces no teman, yo estoy con ustedes. La paz que Jesús da, vuelvo a repetir, les ayudará a estar tranquilos en los momentos más difíciles de su vida, aun cuando la enfermedad aceche o incluso la hora de la muerte. Mi paz estará con ustedes, porque yo vivo en ustedes y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando que a pesar de la enfermedad y a pesar de la muerte, nosotros estaremos en paz con Dios porque hemos sido reconciliados a través de Jesucristo. Y ahora si morimos con Cristo y vamos a la paz y a la patria celestial. Aquel que muere sin Cristo, por haber rechazado a Cristo, no está en paz. Y como no está en paz con Dios, es enemigo de Dios. Y todos los enemigos de Dios que hayan rechazado a Cristo irán al infierno por haber rechazado la única oportunidad que Dios les ha dado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. La verdadera paz es la que da Jesucristo. Está consolando a sus discípulos y se viene una noche muy oscura. Pero también estas palabras son para nosotros. Son para nosotros. Jesucristo ha dejado su paz. En esta ocasión lo vemos con sus discípulos, pero a lo largo de toda la historia, todos aquellos que confiaron en Cristo no fueron decepcionados. Nadie que haya confiado en Dios y en Jesucristo ha sido defraudado, porque Dios es fiel, porque Dios no te va a dejar huérfano. Todo el mundo te puede abandonar, traicionar, decepcionar, pero Dios jamás hará eso. Todo lo que Dios promete lo cumple. El hombre es enemigo de Dios y está separado de Dios por causa de su pecado. La promesa del Evangelio es que si crees en Jesucristo y te arrepentís de tus pecados, serás perdonado y estarás reconciliado o reconciliada con Dios. La persona que ha sido perdonada por Dios a través de Jesucristo ahora está en paz. Está en paz. Su alma está en paz. Está tranquila. Ahora la pregunta es, ¿estás en paz? ¿Estás en paz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay paz en tu vida? Pero de verdad. No ese simulacro de paz que el mundo da, que estoy tranquilo. No, la verdadera paz interior podemos decirlo, pero la paz del Espíritu Santo. Esa verdadera paz que Dios te da. ¿Estás en paz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay paz en tu vida? Eso solamente cada uno de nosotros puede responderse. Y Dios conoce eso. Si hay paz, es porque Cristo está ahí. Pero si no hay paz,
es porque necesitas la verdadera paz que Cristo ofrece. Si no tenés paz en tu vida, en tu corazón, ven a Cristo ahora mismo, corre a sus pies y recibe la paz de Cristo. La verdadera paz, la que en momentos de dificultad nos ayudan a estar fortalecidos y confiados en su palabra, sufriendo sí, pero sabiendo que Dios tiene todo bajo su control, que Él es soberano y que Él me cuida, que yo estoy escondido con Cristo en Dios y que una vez que pase esta tormenta, Dios será glorificado y todo lo que pasa en mi vida es para mi bien y para la gloria de Dios. Y si tengo que morir, moriré en paz, confiando que Jesucristo me dijo, yo voy al Padre, volveré a buscarte y te llevaré para que estés conmigo para siempre. Entonces estamos en paz. Todo aquel que no tiene esta paz debe buscar a Jesucristo, el único que te pueda reconciliar con Dios y dar la verdadera paz. Los psicólogos, los oradores, los médicos, nadie te dará la paz que solo Jesucristo te puede dar. Por eso debes buscar en Jesucristo la verdadera paz. Porque vuelvo a repetir, la causa de que el hombre no tenga paz es su pecado y su enemistad con Dios. Porque es enemigo de Dios, está en guerra con Dios y va a perder. Necesita la paz de Cristo que lo va a reconciliar con su Creador, con su Hacedor. Y para el cristiano, porque esto es una nota de consuelo todo este capítulo, es una advertencia y es de consuelo. Para los cristianos, si sos un cristiano, una cristiana, no desesperes. No desesperes, porque las palabras de Jesús siempre deben ser tu consuelo. En la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en la felicidad, en la prueba más oscura de tu vida. Mi deseo es que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre tu vida. Entonces el cristiano debe fortalecerse en estas cosas. No debe desesperarse el cristiano, debe esperar con paciencia los tiempos de Dios y saber que Dios le ha dado la paz de Cristo. Él está habitando en el cristiano. Esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad que el cristiano tiene es solo posible si Cristo vive en él. Si has nacido de nuevo, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento está en vos. Si no has nacido de nuevo, por más que me digas que estás en paz, es mentira, porque no hay paz de Cristo, porque Cristo no está ahí. Dice Jesucristo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y recordamos siempre Mateo 28:20, la parte B, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el consuelo de la palabra de Dios. La paz de Cristo es dada a todos aquellos que crean en Jesucristo, que hayan sido perdonados y reconciliados con Dios. ¿Tenés esta paz? ¿Tenés esta paz que Cristo ofrece? Ruego al Señor que esta paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida. Y si no está, que corras al pie de Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra nos fortalece, nos trae consuelo, nos trae esperanza en todo tiempo. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podamos vivir, tu palabra nos muestra, versículo tras versículo, que no debemos tener temor, no debemos estar turbados, porque tú has preparado un lugar para nosotros en los cielos y nos vendrás a buscar. Gracias porque tú nos has dicho que eres el único camino al cielo y que nadie viene al Padre si no es por ti, que tú eres la verdad y la vida, bendito Dios. Gracias porque tú nos has dicho que no nos dejarás huérfanos, porque vendrás a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por el consuelo de tu palabra, porque el Consolador, tu Espíritu Santo, que está en nosotros, nos consuela con tu palabra. Tú lo dijiste, Señor, es lo que sucede cada día. Tu palabra es aplicada por el Espíritu Santo a nuestro corazón para darnos consuelo cuando estamos angustiados, cuando tenemos incertidumbres,
cuando no sabemos qué hacer, tu Espíritu Santo nos consuela y nos guía a toda verdad a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, si somos incrédulos. Aumentanos la fe, Señor. Gracias porque tú no nos dejarás huérfanos. Tú has dicho que porque tú vives, que resucitaste de los muertos y has vencido la muerte, nosotros también viviremos. Confiamos en eso, Señor. Gracias porque tú nos has traído a la vida, haciéndonos nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque como si fuera poco haber nacido de nuevo y haber sido perdonados y traídos a la amistad con Dios, reconciliados con Dios cuando no lo merecíamos, tú nos has dejado tu paz en este mundo de tinieblas para que estemos confiados en ti, Señor. Gracias por esta bendita paz que tú les das a aquellos que confían en ti. Gracias porque tu paz, Señor, la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, está sobre cada uno de tus hijos. Gracias por el consuelo de tu palabra, porque nos fortalece en un mundo de oscuridad y de tinieblas. Gracias porque nosotros no sabemos lo que pasará mañana, pero tú que conoces todas las cosas, nos has dado paz para que a pesar de lo que suceda mañana, nosotros estemos quietos delante de tu presencia, sabiendo que todas las cosas que acontezcan serán para nuestro bien y serán para tu gloria. Por más que no la entendamos, serán para nuestro bien y para tu gloria. Gracias, Dios, por el consuelo de tu palabra. En el nombre de Jesús.